6 de la tarde con 36 minutos. Vamos a ir a otro tema. A 5 meses de la partida de Gustavo Cerati, son muchos los artículos o libros que se han dedicado a homenajearlo. Sin embargo, el libro Cerati, Conversaciones íntimas, se adentra en el universo más íntimo y privado del artista, revelando una serie de diálogos en distintos momentos de su vida y también de su carrera musical. Aquí quedan plasmados sus miedos, sus frustraciones y también su inspiración. Vamos a conversar de los detalles del libro. Saludamos desde Argentina al periodista Gustavo Bove, a quien le agradecemos muchísimo poder establecer este contacto. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gustavo, bueno, lo adelantábamos un poco durante la presentación. Este es un libro, algunos podrían pensar equivocadamente, con algunos tintes biográficos, pero más bien se trata de un reflejo, una constatación de la relación que tú también tuviste con Gustavo Cerati, de las conversaciones y también de un momento muy particular de su vida, también donde se vive un poco cuando termina con Soda Stereo, su carrera en solitario. Entonces me gustaría un poco que nos presentaras el detalle de qué nos vamos a encontrar al momento de leer este libro que nos presenta estas conversaciones que tú tuviste con Gustavo Cerati. La idea del libro nace en el 2006, una idea que tuvimos con Gustavo de hacer un libro de conversaciones. De hecho, habíamos quedado en encontrarnos 3 noches en su casa para charlar a destajo de lo que fue su carrera humana y profesional, ¿no? Pero después, bueno, se vino lo que Ahí Vamos, que fue un éxito solista muy fuerte. Posterior a eso, enseguida, la reunión de Soda Stereo, después, tras la reunión de Soda Stereo, el descanso y la gestación de Fuerza Natural. Entonces, todos esos sucesos fueron como retrasando la idea del libro que teníamos originalmente, que sí, iba a ser mucho más biográfico. Cuando Gustavo tuvo el accidente, agarré de mi archivo y empecé a revisar una docena de notas que tenía con él desde los 80 para acá, seleccioné 3 y quedó eso. Y Conversaciones íntimas es el título, le pusimos porque siempre me daba la sensación, ¿no? Que cuando nos sentábamos a charlar, más allá de que charlábamos de la presentación de un disco de él o demás, siempre él decía cosas en mis entrevistas que normalmente no las solía decir en público. Así que bueno, por eso mismo seleccioné 3 entrevistas. No quería hacer un libro muy largo tampoco, no es un libro biográfico. Y volviendo a tu pregunta original, creo que yo personalmente lo veo más que nada como un documento de lo que fue nuestra relación, ¿no? Interesante también porque mucho se ha hablado un poco de la tensión que puede existir entre un periodista y una estrella de rock. No son muy amigos los periodistas, podríamos decir, los artistas sobre todo. Entonces, ¿por qué crees tú que en particular se dio esta confianza de Gustavo Cerati contigo? Porque tú lo planteas muy bien, no tan solo son conversaciones particularmente dedicadas al tema musical, sino que podríamos decir conversaciones de la vida, de muchos temas que le importaban y que podíamos ver también que muchas veces eran la inspiración de muchas de sus letras en el caso de Gustavo. Exactamente, yo creo que más que nada nosotros no teníamos una relación de periodista-músico o periodista-estrella de rock. Teníamos una relación que salía, se expandía de ese sector, ¿no? Íbamos a cumpleaños, nos juntábamos en recitales, teníamos muchísimos amigos en común, parejas que a su vez eran amigas entre ellas. Entonces creo que cada vez que nos sentábamos a charlar sobre un disco o sobre una presentación, creo que todo eso se filtraba en la entrevista y hacía que él de alguna manera no se dé cuenta que estaba hablando con un periodista y dijera cosas que de su entorno, de su vida privada, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí. Es la única respuesta que te puedo darte, ¿viste? A veces es muy difícil entrar a la mente de la gente y analizarla tan puntualmente, y más a un personaje tan complejo como Gustavo, ¿no? Un artista tan grande, de un mundo interior tan rico, una persona que ha escrito las canciones más bellas del rock en español de su historia, ¿no? ¿Cómo reflejarías tú hablas de estas conversaciones y como nos cuentas en detalle, más bien podríamos decir que eran conversaciones de 2 amigos? ¿Qué crees tú que caracterizó ese periodo, esos momentos que tú viviste con Gustavo Cerati, que quedan plasmados? Porque se habla un poco también de que él de repente no se consideraba un tan buen letrista, hablaba de ciertos discos en particular, hasta también de la actualidad, de lo que estaba ocurriendo en Argentina, de muchas cosas que le pasaban a él. Entonces, ¿con qué sensación te quedas tú de ese periodo en particular, de estas conversaciones que ustedes sostuvieron y que también están plasmados, por cierto, en el libro? Yo creo que esto yo no me di cuenta en el momento de hacer el libro, pero hoy viéndolo con cierta perspectiva que me da el lanzamiento, después de volverlo a leer el libro, yo creo que fue del 2000 al 2006, 2007, fue un momento de adultez muy importante para Gustavo. Vos fijate, la primera nota es de fines de los 90, principio del año 2000.
O sea que él ya se sentía afianzado como artista, ya creo que no le tenía que responder nada a nadie, creo que su obra ya hablaba por él, y toda esa tranquilidad que le daba su parte laboral también se filtraba en su parte personal y estaba en un momento de mucha placidez espiritual, ¿no? Y obviamente cuando una persona, un humano llega a ese momento, es mucho más factible que diga cosas interesantes que cuando está alocado y montado un caballo del éxito, ¿no? Gustavo, y tú das en un punto del cual también se habló muchísimo, sobre todo el momento de la muerte de Gustavo Cerati, si él finalmente se sintió más pleno en el momento del éxito, cuando estaba Soda Stereo, cuando eran sin duda un referente regional y de la música hispanoparlante, o más bien en su carrera en solitario. Y también ahí están aquellos que les gusta más Soda Stereo, otros que más bien se quedan con lo que es el trabajo solitario de Gustavo Cerati. Tú que pudiste ver un poco esos momentos, ¿te quedas también con la sensación de que él estaba más pleno, estaba más satisfecho con lo que fueron sus trabajos solo que con Soda Stereo? Realmente, sí, yo tengo que remitirme a charlas que he tenido con él. Él estaba muy conforme con toda su carrera. Él realmente me lo dijo muchas veces en privado y en público, que él no se arrepentía de nada. Él, de hecho, a veces volvía a escuchar los viejos discos de Soda Stereo. Obviamente que cada etapa no es lo mismo vivir el éxito a los 25 años que vivirlo a los 40, ¿no? Las sensaciones son diferentes, lo que uno recibe lo recibe de diferentes maneras. De alguna manera también está más relajado. Yo creo que él estaba muy orgulloso de Soda Stereo. Obviamente su plenitud llega con su carrera solista, pero esto tiene más que ver con una cuestión de edad, más que del proyecto en sí. Yo particularmente nunca lo vi tan pleno y tan feliz como fue la reunión de Soda en el 2007. Yo creo que en ese momento, yo me acuerdo que el 20 de diciembre, el último show que dieron en Buenos Aires, donde tuvieron muchísimos invitados, entre ellos Carlos Salomar, guitarrista de David Bowie, nos quedamos con Gustavo charlando después del show, largo y tendido en su camarín, y él me comentaba que sentía una plenitud total de volver a tocar con sus amigos esas viejas canciones, ¿no? De la cantidad de gente, de lo que había sido el regreso de Soda Stereo. Realmente estaba en su plenitud. Y yo creo que eso también fue un empujón para que Fuerza Natural sea también un tan buen disco, ¿no? Porque esa plenitud que le dio haberse vuelto a reunir con Soda Stereo le dio otro plafón para volver a relanzar su carrera solista. Claro, interesante el punto que tú abordas, sobre todo a partir de estas conversaciones, porque cuando se hablaba de esto, de finalmente a dónde se había sentido más pleno, para muchos pensaban que tal vez era más en su carrera en solitario, pero tú también das cuenta de lo importante que había sido para él volver a reunirse con Soda Stereo. Me gustaría también saber por qué tú decides lanzar este libro, no durante el coma, porque como tú nos comentabas bien, esto comienza el año 2006, y finalmente tú lo lanzas ya luego de su muerte. ¿Qué te pasó en ese momento en particular durante todos los años en el cual él estuvo en coma que tú sentías que no era adecuado tal vez lanzar este libro? Yo no pensé seriamente lanzarlo cuando él estaba internado, pero realmente para mí Gustavo vivía. Yo me sostenía mucho de la palabra de su madre, de Lilian, que me decía que Gustavo vivía, que Gustavo respondía a estímulos, y realmente me pareció que mi fe, si bien estaba muy consciente de su estado clínico, tenía que ser realmente un milagro que él pudiera revertir lo que le había sucedido, pero en algún punto mi fe alimentaba que algún día se levantara y diga, bueno, ahora voy a parar la pelota, voy a tomarme las cosas con más tranquilidad, hagamos el libro. Y bueno, y fue eso. Además también me pasaba una cosa que cada vez que me ponía, mientras él estaba internado, ¿no? Cada vez que me ponía a escuchar esas entrevistas me agarraba una angustia, una congoja, una nostalgia que no me dejaba hacerlo. Y cuando él falleció realmente sentí como que una liberación, ¿no? Y además también uno cuando está cerca del artista, de un personaje tan grande, de una personalidad tan grande como fue Gustavo Cerati, ¿no? Uno pierde la perspectiva de lo que significa para la gente, ¿no? Porque para mí era Gustavo, el amigo, con el que íbamos a ver shows, con el que compartíamos cumpleaños, con el que nos hablábamos por teléfono, pero para mucha gente fue el ídolo, fue la inspiración, fue un ícono, y realmente ver toda esa movilización, no solo de Argentina. Yo, por ejemplo, el día del velatorio entraba por una puerta lateral y me encontré con periodistas chilenos, con periodistas mexicanos, que habían viajado ese mismo día para venir al velorio de Gustavo. O sea, y toda esa movilización realmente me inspiró. Y quería dejar, nada, lo que te decía al principio, quería dejar como una especie de testamento de lo que era
lo que él pensaba, la relación que teníamos, y me pareció que era el momento, ¿no? Además, bueno, como el libro yo ya lo venía pensando y ya tenía como el marco para hacerlo, no me fue tan difícil sentarme a escribirlo. De hecho, creo que habré tardado 1 mes y medio o 2 meses en terminarlo, ¿no? Perfecto, Gustavo, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo con nosotros. Obviamente decir a todas las personas que este libro también está disponible en nuestras librerías y que es bastante rápido, interesante de leer y que da cuenta de lo que tú decías, de conversaciones muy interesantes que tuviste con Gustavo Cerati. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande desde Argentina. Chao, que estés bien.